Saludos, estimados oyentes. Bienvenidos si ha llegado al canal por curiosidad. Sí, no se preocupe. Es increíble lo que se descubre siendo uno curioso de las cosas. Bienvenido si ha llegado por casualidad. Nosotros lo llamamos providencia de Dios. Y bienvenido si ya es usted un oyente asiduo del canal, porque el perseverar y el ser constante y en su tiempo el fruto florecerá. Por supuesto, bienvenidos todos. Usen el don que Dios nos dio del libre albedrío para escuchar la sana doctrina que irá saboreando a medida que nos adentremos en las profundidades de la palabra de Dios. Y ya sin más preámbulos, que el tiempo galopa a sus anchas, arrebatémosle tiempo al tiempo y comencemos. El diezmo es un tema muy estimado por la mayoría de las denominaciones cristianas en el día de hoy. Probablemente, cuando termine de exponer en varios capítulos la enseñanza sobre el diezmo, algunos, bastantes, se escandalizarán. Quizás lleven muchos años en la iglesia local y presumen de conocer la palabra de Dios muy bien. Espero que después de mi análisis en consonancia con la palabra de Dios, estimulen, ejerciten la orden de Jesús, escudriñen las Escrituras, para que puedan ver por sí mismos cuál sea la sana doctrina, el consejo de Dios que deben seguir en sus vidas. Mi esperanza, estimado oyente, es que cuando nosotros veamos qué apartados estamos de la Biblia, en cuanto a enseñanzas básicas del cristianismo como esta, renovemos nuestro deseo de estudiar para comprobar por nosotros mismos. Y yo declaro lo siguiente: el diezmo, tal como es enseñado por la mayoría de las denominaciones cristianas, del 10% del ingreso bruto o neto, no está contenido en las páginas de la Biblia. Espero mostrar en varios envíos que mientras muchas iglesias y organizaciones nos dicen que al no pagar el diezmo robamos a Dios, los hechos reales bíblicos son que esos que enseñan el diezmo como doctrina cristiana son ellos quienes están robando a Dios. Muchas publicaciones y púlpitos cristianos dicen que los que no dan el diezmo roban a Dios y que sufrirán maldiciones por no hacerlo. Hay multitud de denominaciones y pastores que declaran lo siguiente: hoy muchas iglesias no enseñan a diezmar porque no quieren que las personas se marchen. En realidad están robando a las personas las bendiciones de Dios. Cuando el diezmar no es enseñado, ellos permiten que su gente ignorante esté robando a Dios. Con esto permiten que el devorador tenga acceso libre a su gente. Luego, la iglesia y las personas no entienden por qué no son bendecidos. Cuando el pueblo se vuelva nuevamente a Dios, Él se volverá hacia ellos como ha prometido. Muchos de ustedes lo deben de saber y sufrir que estos personajes condenan a congregaciones enteras que no diezman al devorador. Dicen que mientras que la gente no diezme han vuelto sus espaldas a Dios y Él no puede bendecirlos. Están robando a Dios. Todos ellos se refieren al mismo manojo de versículos en las Escrituras para justificar su posición. Estimado oyente, vamos a ver cómo usan las Escrituras para apoyar su punto de vista y mostraré que no solo sacan las Escrituras fuera de contexto, sino que incluso estos versículos fuera de contexto no apoyan la enseñanza del diezmo como el 10% de los ingresos. Veremos, sin profundizar en exceso, la historia del diezmo en el Antiguo Testamento. Veremos el punto de vista de la iglesia primitiva y lo que creo que es el punto de vista bíblico correcto sobre el dar. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Quienes enseñan que los cristianos están obligados a diezmar se pueden categorizar en dos grupos. En dos grupos principalmente. Los que dicen que estamos todavía bajo la ley mosaica o porciones de la misma, y los que dicen que el diezmo es parte del pacto abrahámico y que es premosaico. Intentan razonar que el pacto abrahámico, siendo el pacto de fe, es válido para la iglesia. Ellos dicen: Abraham fue diezmador, por consiguiente nosotros debemos diezmar. Vamos a tratar primero la falacia del diezmo premosaico. Esta enseñanza es usada por pastores que dicen que la ley mosaica no está en vigor y por lo tanto no puede imponerse a los cristianos. Este punto de vista es correcto. Prueba de lo que digo son los siguientes versículos. Hebreos 7:18.
Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior, antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 8:7. Porque si aquel primer pacto, Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, Nuevo Pacto. Hebreos 8:13. Al decir Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ha dado por viejo el primero, Antiguo Pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Todo el tema del diezmo se podía zanjar con la siguiente reflexión. El Nuevo Testamento es el filtro que determina si algo del Antiguo Testamento sigue vigente o está caducado. Para saber lo que sigue vigente de lo que está caducado, es necesario estudiar todo el Nuevo Testamento. Si algo del Antiguo Testamento lo utiliza el Nuevo Testamento, se hace caso, pero no porque esté en el Antiguo Testamento, sino porque ahora está actualizado en el Nuevo Testamento. Casi todas las denominaciones cristianas han tomado porciones del pacto de Moisés, cristianizándolo, y lo han agregado al nuevo pacto. Sin darse cuenta, esto ha hecho que la mayoría de los cristianos sean culpables de la ley mosaica entera, pues debe de guardarse toda, cayendo al mismo tiempo de la gracia, a causa de mezclarla con un pacto que ya no sirve para los que están bajo el nuevo pacto. El hecho de que la mayoría de las denominaciones del cristianismo no tengan claro este punto vital ha hecho que caigamos de la gracia, que es mediante la fe y por medio del Evangelio, el verdadero poder del nuevo pacto. Estimado oyente, lo trágico es que la mayoría de los cristianos no son ni siquiera conscientes de esta caída de la gracia, que viene desde hace centenares de años. La mayoría de las denominaciones han mezclado el pacto mosaico instituido por Moisés con el nuevo pacto, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Un pacto trajo muerte, y siempre lo hará. El otro trae vida. Podemos leer en 2 Corintios 3, del 4 al 18, esta confianza tenemos delante de Dios, por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Estimados oyentes, esto debería curar a cualquiera de comprometerse a sí mismo al ministerio de muerte. Las consecuencias de esta mezcla han sido catastróficas. Un cuidadoso estudio de la historia de la Iglesia debe revelar el daño que esta mezcla ha ocasionado. Todo por pastores deshonestos, amadores de sí mismos, que buscan su ganancia, su Dios es su bolsillo. Sí, no se alarmen. Entonces díganme por qué en la gran mayoría de las denominaciones actuales no se produce lo que la palabra confirma radicalmente como un hecho evidente. Cristo dijo que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad, y todo no excluye nada. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estimado oyente, ahora vamos a tratar la errada enseñanza que dice que el diezmo bíblico era pre-mosaico. El primer lugar donde encontramos ofrendas de cualquier género está en Génesis 4, del 3 al 7. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor y Abel trajo las primicias, las mejores ovejas de su rebaño. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, la cual le desagradó. La mayoría de los cristianos que enseñan a diezmar se consideran literales en la interpretación bíblica, es decir, no espiritualizan las Escrituras. Sin embargo, cuando tiene que ver con alguno de sus versículos doctrinales, rápidamente abandonan lo literal y sí espiritualizan. En Génesis 4:3 no hay indicio con respecto a la cantidad ofrecida. Ambos, fruto de la tierra y parte del rebaño, son ofrendas aceptables.
Uno podría indicar que Abel trajo sangre y Caín no. Podríamos quizás decir que Abel dio de sus primicias, mientras nada se dice sobre el ofrecimiento de Caín. Podríamos intentar espiritualizar, pero si dejamos la escritura permanecer como está, con una interpretación literal, no tenemos aquí un diezmo bíblico. Tenemos dos ofrendas, una aceptada y la otra no. Tenemos que viajar 1400 años antes de Cristo en la historia para encontrar otro rastro de ofrenda al Señor. Venimos a Abraham y su ofrenda a Melquisedec, el rey de Salem. Quiero hacer énfasis en un punto cuando analicemos esta porción de la Biblia. Los literalistas no son muy literales. Si la comprensión de la verdad espiritual viene desde un enfoque literal, entonces escrituras como la siguiente no tienen mucho sentido. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Si se puede entender la Biblia con la mente natural, que usa un enfoque literal de la Escritura, entonces el versículo precedente no es cierto. El hecho es que las Escrituras y las cosas de Dios necesitan ser discernidas espiritualmente. Son locura para la mente natural. Estimado oyente, los cristianos igualmente pueden ser considerados carnales, con mentalidad carnal. Primera de Corintios 3:1. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Algunos cristianos, mientras sostienen ser literales, quitan o añaden a las escrituras para hacer que se ajuste a sus doctrinas. Eso es muy carnal, ¿no es verdad? Algunos dicen que no estamos bajo la ley de Moisés. Los cristianos somos hijos de la fe y el padre de la fe es Abraham. Esto hasta ahora está bien. Luego viene el pequeño paso carnal que muestra qué tan no literales son los literales. Ellos dicen que Abraham fue un diezmador y por lo tanto debemos ser diezmadores. Bien, permítanos ser literales por un momento y miremos lo que la Biblia literalmente dice en el capítulo 14 de Génesis, la batalla entre 9 reyes, 5 contra 4. Abraham, con 318 de sus hombres, fue tras los 4 reyes que saquearon al rey de Sodoma y al rey de Gomorra. Abraham derrotó a los reyes y liberó a su sobrino Lot. Al volver con la totalidad del despojo de guerra, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el Valle del Rey. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Abraham entonces le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec. En este momento el rey de Sodoma le dice a Abraham que tome todos los bienes excepto las personas. No está claro en el texto de quién son las personas y los bienes involucrados aquí. Los ejércitos que Abraham derrotó habían atacado otros reinos antes de saquear a Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham los derrotó, debió haber recogido una cantidad tremenda de riquezas y personas que podían ser convertidas en esclavos. Pero una cosa está clara en este pasaje. Estos bienes o despojos no eran propiedad de Abraham. Pertenecieron a otros reinos que fueron derrotados por los reyes anteriormente mencionados. El reparto de todos los despojos de guerra y de las personas no está completamente claro. Una cosa, sin embargo, está clara. Abraham no se guardó nada. Además, no hay referencia en la Biblia de que Abraham diera al rey de Salem alguna otra cosa ninguna otra vez. En otras palabras, no hay tradición posterior ni antecedente a este suceso de diezmar al rey de Melquisedec. Además, no existe el mandato en ninguna parte de la Biblia que otorgue el derecho a ningún humano para ponerse a sí mismo en el lugar del sacerdocio de Melquisedec para exigir los diezmos al pueblo de Dios. Estimado oyente, el salto desde este evento a la tradición moderna de hoy en día de ofrendar los diezmos al pastor o a la cabeza de una organización, afirmando que esto cumple lo expuesto en Génesis, va más allá del literalismo y más allá de la espiritualización. La realidad es que no se quedan cortos a la hora de torcer la Biblia para su propia ganancia, o lo que es lo mismo, robar a los ignorantes. Hay muchas preguntas que pueden hacerse sobre este misterioso pasaje, pero hay también algunos puntos muy claros. Abraham dio 1/10 de estos despojos de guerra a Melquisedec.
Si el punto aquí es el diezmo, entonces Abraham tuvo todo el derecho de guardarse el resto. Pero Abraham lo devolvió todo. Usó una parte para alimentar su ejército y permitió que 3 hombres guardaran su parte. Abraham no dio un diezmo total del 10%. Abraham lo dio todo. No tomaré ni un hilo ni la correa de un calzado, nada de lo que es tuyo, para que no digas después, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14:23. No hay nada que nos indique que Abraham dio una 10ª parte de sus posesiones personales. Abraham dijo, no tomaré nada de lo que es tuyo. Esto muestra que él no diezmó de sus posesiones personales. Debe notar también que estos despojos fueron a este rey misterioso de Salem, no al pastor, no a la oficina principal de una denominación, etc. No hay registro bíblico de que Abraham hiciera esto de nuevo. Nada hay en la Biblia hasta este punto que indique que Dios quisiera un 10º de todo lo que uno poseyera. Si él lo hubiera querido, simplemente lo hubiera ordenado, pero no lo ordenó. Abraham ofreció voluntariamente una ofrenda libre de despojos de guerra a un rey misterioso. Estimado oyente, primero que todo, esto contradice totalmente las enseñanzas de los maestros del diezmo premosaico, los cuales prefieren que los laicos no las estudien profundamente. Cuando el cristiano verdadero, o mejor, el convertido al verdadero evangelio, empieza a ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que más adelante discerniremos, son descubiertos los falsos ministros quienes usan porciones del antiguo pacto para esclavizar al pueblo. Debemos seguir, pero quiero anotar que esta porción de las Escrituras está llena de verdades espirituales que la mente literal nunca será capaz de comprender. Toda la Escritura debe discernirse espiritualmente. ¿Por qué los que enseñan el diezmo no practican también la esclavitud y la matanza de mujeres y niños? La mayoría de ellos no se dan cuenta de que son esclavos de un sistema que pone cargas sobre el pueblo de Dios, cargas que Él nunca puso sobre sus hombros. Pocos cristianos son conscientes de que están muertos espiritualmente hasta que salen de los cementerios donde rinden culto. Entonces, mi raciocinio me indica que, si están muertos espiritualmente, están en peligro. Creen ser salvos y sin embargo están condenados a la cárcel eterna. Quizás porque hicieron la oración del pecador dirigida por un líder. Su conversión fue realizada como le pasó a Caín con su ofrenda, la realizó a su buen parecer. Sin embargo, Jesús en Marcos 1:15 estableció, nos ordenó el proceso divino y el correcto método de conversión para obtener la vida eterna, por medio del Evangelio. Debo señalar que este suceso de Abraham fue con anterioridad al pacto que Dios hizo con él, el pacto abrahámico. Está en el capítulo 15 de Génesis. El diezmo de los despojos dados a Melquisedec está en el capítulo 14. Si Dios hizo una ley en que el 10% de los despojos de guerra pertenecen a él, entonces debe haber cambiado la ley en el capítulo 31 de Números. Pero estimado oyente, Dios nunca cambia nada. El hecho es que nunca existió una ley que demandara el 10% de los ingresos, ni antes ni después de Abraham, ni antes ni después de Moisés, ni antes ni después de Jesús, o antes o después de todos ellos. No ha existido nunca, excepto por parte de pastores mentirosos o ignorantes, que exigen para sí mismos, en el nombre de Dios, lo que Dios nunca les ha dado el derecho de tomar. Estimados oyentes, muchas gracias por su paciencia y atención al programa de hoy, y ya será hasta el próximo envío, si nuestro Señor nos lo permite, con la segunda parte de este importante tema, en el que continuaremos abordando el diezmo bajo la era premosaica. Desde España, reciba un saludo.